año en el alrededor de la candidatura de Patricia Caicedo a la alcaldía de Santa Marta comienza con una decisión del Consejo Nacional Electoral, capítulo 1. El Consejo Nacional anula la candidatura de doña Patricia Caicedo porque su hermano es el actual gobernador del Magdalena, ¿cierto? Ese es el capítulo 1. Capítulo 2. Protesta en sus cuentas en redes sociales el gobernador del Magdalena diciendo que esta es una persecución descarada del Consejo Electoral y del registrador Alexander Vega. Capítulo 3. Se mete la Procuraduría porque el gobernador Caicedo está participando en política, defendiendo abiertamente la candidatura a su hermana. De su hermana. Ahora, esta mañana dice el gobernador Caicedo que él hizo esos pronunciamientos mientras estaba de licencia en reunión en el Grupo de Puebla en México, entonces que no estaba ejerciendo como gobernador y que por lo tanto no tendría por qué estar investigado por la Procuraduría. Pero el de licencia sigue siendo gobernador, pero bueno, esa es otra discusión. Capítulo 4. El movimiento de la familia Caicedo en Santa Marta, que es Fuerza Ciudadana, va a protestar contra las oficinas de la registraduría. Capítulo 5. La registraduría tiene que suspender la prestación de sus servicios producto de la protesta, de los hechos difíciles que se han vivido en Santa Marta alrededor de la candidatura de doña Patricia Caicedo. En varios actos, esa es la opereta que se ha montado con la política en Santa Marta. La protagonista, al fondo de la opereta, es doña Patricia Caicedo, que es la hermana del gobernador Caicedo, cuya inscripción como candidata a la alcaldía de Santa Marta ha sido revocada. Doña Patricia en Santa Marta, buenos días. Buenos días, don Néstor. ¿Cómo está usted, doña Patricia? Pues le cuento que bastante triste lo que viene sucediendo. ¿Y qué es lo que los tiene tristes a ustedes, doña Patricia? Pues en mi caso, la violación a unos derechos políticos. Yo quiero aclararle que de pronto ustedes no saben, por lo que le escucho, o no han hecho la investigación adecuada. Y es que Carlos es gobernador, ¿sí? Yo soy candidata, pero yo no soy solamente la hermana de Carlos, que es un líder monumental del Caribe, con realizaciones, con éxitos gubernamentales desde la Universidad del Magdalena, que la transformó la alcaldía de Santa Marta, y hoy la gobernación. Yo soy una dirigente, yo soy una activista. Yo fui presidenta de los consejos estudiantiles de mi colegio, fui la creadora del primer comité juvenil ambiental cívico, he sido concejal en partidos incluso distintos al de mi hermano, soy una lideresa ambiental, animalista y feminista. Perdóneme que le hago, y además, le hago allí una pregunta a doña Patricia, discúlpeme. Si su hermano le parece un líder tan monumental, ¿cómo es posible que Santa Marta no tenga agua hoy después de tantos periodos de alcaldes relacionados con la izquierda y con el movimiento de su hermano? Claro, don Néstor, mi hermano no me parece un líder monumental, mi hermano es un líder monumental con realizaciones exitosas. Y la problemática del agua de Santa Marta ha sido un fracaso. Venga, sí, pero déjeme responder. No me deja responder. Para Santa Marta. Ya me lo preguntó, me deja responder. Sí, el agua de Santa Marta es un... puede evitar el regaño que yo le estoy tratando con decencia a usted, doña Patricia. Yo también le estoy respondiendo, pero usted me pregunta, no me deja responder y me vuelve a hacer la misma pregunta. Yo quiero responderle. ¿Sí? La problemática del agua es una problemática estructural de hace muchos años, un crecimiento de la ciudad que se dio desde los 80. Se quebró la empresa pública de agua en Pomarta, la ciudad fue creciendo, hicieron una concesión que más bien fue un contrato de operación de la empresa Metroagua. La empresa Metroagua en ese contrato de operación no estaba obligada a invertir en nuevas redes, es decir, que la ciudad, sino administrar lo que ya estaba, la ciudad iba creciendo, no iban nuevas redes. Eso generó un gran déficit, no solamente de redes, sino también de la captación del agua, porque los litros por segundo de donde se captaban no eran suficientes para el crecimiento de nuestra ciudad. La ciudad fue avanzando, producto del desplazamiento. Fue la segunda ciudad con mayor desplazamiento de personas que se quedaron en la ciudad y que se reprodujeron allí. Y sin embargo, es histórico, toca hacerlo histórico. Fue alcalde de Santa Marta hace algo más de 10 años, gobernador del Magdalena, y Santa Marta no tiene agua ni alcantarillado. ¿A usted no le parece que, por supuesto, eso es una mancha al líder monumental, que es su hermano? No, no lo es. Santa Marta tiene agua, lo que tiene es un déficit de 1.300 litros por segundo.
Es un proyecto estructural que requería el respaldo del gobierno nacional, o sea, recursos del gobierno nacional. Nosotros, desde la alcaldía de Carlos, que en ese tiempo yo era concejal, el presidente Santos se comprometió en pagar los estudios para generar la nueva fuente de captación. Esa fuente de captación se identificó desde el río Magdalena. En el río Magdalena, cuando se planteó esa solución, que fue un estudio de los Andes, pagado por Findeter, por el gobierno nacional, la dirigencia política se opuso porque dijeron que iban a envenenar a los amarios con el agua del Magdalena, cuando desde allí lo toma Barranquilla, Cartagena y la mitad del país. Se opusieron a esa solución que la teníamos coordinada, y la tenía Carlos alcalde, con el respaldo del Consejo, coordinada con el presidente, Santos. Se opusieron. Luego el presidente Duque, luego el presidente Duque, durante más de 10 años, y le va a echar la culpa a la oposición de lo que no han hecho. Miren, los proyectos de gran formato, o sea, de una estructuración grande, siempre han requerido el apoyo del gobierno nacional. Pero a Santa Marta se lo ha negado el gobierno nacional, pese a todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno local. Luego vino Rafael Martínez, que fue el alcalde que sucedió a Carlos, y también se hizo lo propio, se consiguieron unos recursos del distrito, porque hemos tenido una forma juiciosa de administrar el presupuesto público, y la respuesta del gobierno nacional del presidente Duque, ¿sí?, del presidente Duque, fue sacar a Rafael, que llegara un señor Rugeles que echara para atrás el empréstito que el Consejo había aprobado para la solución del agua. Usted me está para la dando solución del agua. Hoy quiero decirle, han gobernado en cuerpo propio y en cuerpo ajeno, y los problemas de Santa Marta y cuerpo ajeno, no han ¿qué es sido cuerpo propio y cuerpo ajeno? Pues Rafael Martínez. No, usted tiene que respetar a la gente, ¿no? Él es un alcalde que lo eligieron por más de 93,000 votos, no es cuerpo ajeno de nadie. Es un dirigente también, un dirigente estudiantil. Es que ustedes, es de Fuerza Ciudadana. Ustedes lo que han montado. De Fuerza Ciudadana, de Fuerza Ciudadana. Y ahora Rafael Martínez es el candidato a la gobernación del Magdalena. Pues claro, es que es un dirigente político, así como hay otros candidatos, fue el segundo mejor alcalde valorado después que salió de la alcaldía, así que entonces también es monumental, un gran dirigente. Sí. Y así como tenemos dirigentes como Rafael Martínez, tenemos otros que son candidatos al Consejo y a la Asamblea también de Fuerza Ciudadana. Salgo del paréntesis en el que yo mismo la metí, porque el tema es la política actual. Es decir, para salir del tema de los dirigentes monumentales que han gobernado a Santa Marta. Y exitosos. Sí, y exitosos y que no tienen agua, perfecto. Suficiente agua, porque agua sí hay. Hoy ya tenemos en licitación el proyecto de solución del agua con recursos propios. Propios. Allá llega agua muy limitadamente, es decir, es una ciudad que tiene van para 500 años. Por la fuente de captación, sí, señor. Y los líderes monumentales no han podido a estas alturas, siglo XXI, llevar agua. Porque todos los proyectos grandes los apalanca el gobierno nacional. No hay proyecto en este país grande que el gobierno nacional no mande partidas. No hay uno solo. Al de Santa Marta no le quisieron dar un peso. Hoy ya tenemos en licitación la solución del agua por 1.6 billones de pesos. El cuento de que los carrotanques, la gente en Santa Marta tiene que comprar carrotanques de agua. Este año empieza la ejecución del agua. El cuento del negocio que hay con los carrotanques, que yo lo he vivido, de lo cual soy testigo. Esa es otra mala información ¿Eso tuya. no es cierto? No hay un negocio de los carrotanques, no señor. No hay un negocio de los carrotanques. Yo he tenido que comprar agua en Santa Marta en carrotanque. ¿Cómo que no hay negocio? Pero mire, el negocio, porque cuando usted habla de negocio es de quién. Mire, cuando la empresa de aguas de la ciudad, sí, la empresa Smart, da carrotanques, es precisamente para solucionar dos cosas. Uno, el déficit que hay, y segundo, en Santa Marta hay un número limitado de usuarios, o sea, de los que pagan agua. Sin embargo, es obligatorio del gobierno que así tú no pagues agua, así tú no estés conectado, así no seas usuario y no factures, le deben llevar el agua. Por ejemplo, a Taganga toca llevarle el agua mientras se soluciona lo del acueducto de Taganga. ¿Sabe por qué? Porque en Santa Marta, entonces no es un negocio. Llevándole agua a los turistas han disfrazado lo peor, que es que no hay agua para los habitantes de Santa Marta, de las zonas más pobres. Antes, por el contrario, mire, precisamente el contrato de carrotanques que tiene la empresa Smart es para las zonas más pobres. Por ejemplo, la gente que está sentada en los cerros, a la gente que está sentada en los cerros, pues claro, y se la llevábamos hasta que intervino la empresa, pero el agua se le llevaba, no es un negocio, era una solución.
Sí, era una solución de llevarle tanques de agua a los ciudadanos que están encima de los cerros, porque allá no hay redes de acueducto ni de impulsión. Y lo peor sería no llevarles. Entonces, lo que quiere decir es que no es un negocio, sino una solución legal y además humanitaria para la gente que no es usuario, no factura. Fíjese, don Néstor, yo le voy a decir, hoy la empresa de agua está intervenida por la EPM. La EPM es una empresa que entiende el servicio de la prestación como un negocio, ¿sí? Y a las personas que están en los cerros y a los de Taganga y a las zonas del sur de la ciudad, ellos hoy no le llevan agua en carrotanque ni en nada porque dicen que ellos no pagan el agua porque no son usuarios. Eso ha generado una crisis humanitaria en la ciudad que ha empeorado la problemática. Pero para tranquilidad de usted y del país le quiero decir, ya estos gobiernos exitosos, con un manejo exitoso de las finanzas públicas, tienen capacidad de endeudamiento en nuestra ciudad para que sea la propia ciudad la que con sus recursos propios solucione lo del agua. Hoy hay una licitación que ya tiene un mes de estar colgada porque quedó en fase 3 para la ejecución de la solución definitiva y estructural del agua de Santa Marta, incluida redes, inicia este año y se termina en 3 años y medio, de acuerdo al calendario que fijó la empresa interventora, que le quiero decir que es la propia Universidad de Antioquia, y con recursos propios, y ya con el gobierno nacional, con este gobierno, se adoptó que van a hacer giros anuales de 200 mil millones de pesos para ir pagando la deuda que va a contraer la ciudad para la solución del agua. En 3 años y medio, esta problemática y este déficit de litros por segundo que tiene la ciudad, ¿sí?, ya va a ser de la historia. ¿Y quién lo solucionó? Pues los gobiernos del cambio. Para volver al tema de es un poco como el cuento del gallo Capón. Ustedes, ¿cuánta gente de gobiernos afines han tratado de solucionar lo del metro de Bogotá y todo el país ha pagado eso, todo el país, porque es un proyecto estructural. En cambio, el de Santa Marta, el país no quiso generar un solo peso para la solución del agua. Recuérdele eso, me parece bien, el recorderis al presidente Gustavo Petro. Doña Patricia, Duque, y a todos especialmente. Convengamos que hay un tema todavía por solucionar. ¿Por qué? Explíqueme su interpretación. ¿Por qué el alcalde Caicedo en Santa Marta le está haciendo propaganda política, la está defendiendo a usted, y eso es lo que genera la inhabilidad que tumba su candidatura en el Consejo Electoral? Bueno, lo primero, don Néstor, que no es el alcalde Caicedo, es el gobernador Caicedo. Okay. El líder monumental, estamos hablando del mismo líder. Sí, el mejor líder del Caribe y con mayor éxito público es Carlos Eduardo Caicedo. Le puede molestar a algunos, pero ahí está la realidad de las obras. Por eso es que a Fuerza Ciudadana siempre lo eligen, porque lo eligen es a partir de las realizaciones exitosas, de cambiarle la vida a la gente. ¿Qué falta? Claro que falta, hay que seguir trabajando en esto. Tuvimos 40 años de atrasos en nuestra ciudad. Venga, pero vea, mire, Carlos Eduardo es el gobernador del Magdalena. Carlos Eduardo, el gobernador, la figura jurídica, sí, administrativa y política de la gobernación del Magdalena, no tiene ninguna autoridad ni soberanía sobre el distrito de Santa Marta, que tiene unas normas totalmente distintas. Le voy a poner un ejemplo claro. Si hay un alcalde que lo retiran del cargo, un alcalde de un municipio del Magdalena, de Chibolo, Santana, Fundación, lo retiran, quien encarga es el gobernador, pero si al alcalde o a la alcaldesa de Santa Marta lo retiran, quien encarga es el presidente. O sea, no, en la ley dice que no hay jurisdicción administrativa, ni política, ni jurídica del gobernador, ¿sí?, de la gobernación del Magdalena sobre el distrito de Santa Marta. Sobre esa base no hay ninguna inhabilidad. Está clarísimo. La función pública, incluso hay un concepto, porque yo soy bastante respetuosa de las normas, de las leyes. Sí. Antes de poderme lanzar, yo pedí los conceptos, la función pública dio el concepto. Hoy simplemente eso lo sacan porque hacen un análisis somero, ¿sí?, de las jurisdicciones administrativas de los departamentos y los municipios y ponen a Santa Marta como si fuera un municipio, como pasa en otros lados, ¿sí?, en otros territorios de nuestro país. Patricia, pero en el caso de Santa Marta es totalmente distinto lo que pasa en la gobernación. Patricia, sí, señor. Le pido señor. Que me disculpe un segundo porque se acaba de caer una avioneta en Cali. Usted me deja, yo presento la noticia y regreso con usted en un minutico. Claro, por supuesto, prioridad. Le pido que me disculpe y que entienda que esta es una noticia de última hora. Se cayó una avioneta en Cali, Hugo Mario Palomar.
Néstor, una grave emergencia se registra a esta hora en una céntrica zona de Cali. Una avioneta cayó hace algunos instantes en una zona residencial e industrial muy cerca de la calle 26 con carrera Sexta. Esto es próximo a las bodegas de Postobón. La avioneta aparentemente de instrucción cayó hace algunos instantes. A esta hora la comunidad con extintores intenta apagar el fuego. Se ve en un video que ya está emitiendo Blue Radio en su cuenta de YouTube, en su canal de YouTube, cómo los habitantes del sector apagan el fuego que consume hasta ahora la aeronave y en medio del fuego rescatan a quien sería el piloto de la avioneta. Es una información en desarrollo, Néstor, una emergencia que hasta ahora se presenta en el barrio El Porvenir. Es una zona residencial, pero también una zona de bodegas y de fábricas, una zona industrial en donde ha caído esta aeronave, que es una aeronave, según las primeras investigaciones y versiones, de instrucción, una avioneta de instrucción en la que se brinda instrucción a los nuevos pilotos. Es un accidente que se registra además muy cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. No se ha establecido hasta el momento si es una avioneta militar o si es una avioneta particular. Lo cierto es que ha caído y hay al menos una persona herida, el piloto que ha sido rescatado por los habitantes del sector en medio de las llamas que consumen a esta hora la avioneta que se ha precipitado ahí en esta zona residencial e industrial del centro de Cali, Néstor. Estamos viendo las imágenes efectivamente, Hugo Mario, en el canal de YouTube. A pesar de este incendio, a pesar de el golpe de la avioneta, ¿se salvó el piloto? ¿Eso está confirmado, Hugo Mario? Se ven las imágenes, Néstor, que la comunidad rescata a una persona, sería el piloto de la avioneta, es lo que gritan algunos habitantes del sector. Dicen, rescaten al piloto, piden que lo rescaten y la gente en medio de las llamas alcanza a evacuarlo del lugar del incendio. Pero no se sabe su estado. Néstor ha sido conducido ya en un vehículo particular hasta un hospital cercano, hasta una clínica cercana, con graves lesiones, quemaduras por supuesto, pero no se sabe el estado del piloto y no se sabe si más personas ocupaban esta aeronave que se ha caído en el barrio El Porvenir, en el centro de Cali, en esta zona de bodegas, de fábricas. Muy cerca, le decía yo, Néstor, queda las instalaciones de Postobón. Es una zona de mucho tráfico vehicular a esta hora, en donde trabajan cantidad de personas residentes en Cali, y en consecuencia se está esperando la llegada del Cuerpo de Bomberos de Cali. Por lo pronto, la comunidad es la que ha atendido la emergencia con extintores, apagando el fuego que consume hasta ahora esa avioneta, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Descubre una nueva manera de aprender con BQ, la plataforma de cursos de la Universidad de los Andes y Caracol Televisión, en la que aprenderás con grandes expertos a través de contenido dinámico y de alta calidad, dedicando solo 20 minutos al día. ¿Quieres vivir esta experiencia? Ingresa ya a bq.com.co. BQ. Blue también es para los que viven en modo streaming. Conectados, sin límites, diversos, flexibles. Crecimos para escuchar la opinión, la noticia y el entretenimiento con rigor periodístico. Doña Patricia, esta era la noticia, le pido que me disculpe. Sí, señor, no, don Néstor, lo escucho. Vale. Patricia Caicedo, están escuchando ustedes, candidata o excandidata a la alcaldía de Santa Marta. Estaba usted respondiendo si sentía usted que estaba inhabilitada. Usted me decía que no, ¿por qué? Bueno, por lo que le comentaba, hay una jurisdicción administrativa y política y jurídica del departamento que no tiene ninguna incidencia en un distrito histórico y un distrito especial como es Santa Marta, que la rige un compendio de normas y leyes distintas. Y le ponía el caso de que si separaran algún alcalde de un municipio del Magdalena, quien encargaba era el gobernador, ¿sí? Era quien le correspondía encargar al sucesor de ese alcalde que han retirado. Pero en el caso de la alcaldía de Santa Marta, si retiran a la alcaldesa o al alcalde, como ha pasado en otros tiempos, quien le encarga es el presidente, no es el gobernador. Entonces ahí claramente se muestra que hay una jurisdicción administrativa. No hay soberanía política ni administrativa ni jurídica del gobernador sobre la alcaldía, ¿ya ves? Sino que han analizado el tema como si fuera un departamento
que su capital es un municipio normal y no un distrito especial. Sí. Que es lo que está sucediendo. Entonces yo hice todas las consultas antes de poderme lanzar. ¿Sí? Yo le comentaba, yo soy bastante respetuosa de las normas, del ordenamiento jurídico del país. Apoyé la Constitución absolutamente, así que hice consultas, la Comisión Nacional de Servicio Civil nos dio un visto bueno para esto, se hicieron todas las consultas jurídicas. Hoy nos estamos viendo ante lo que consideramos nosotros que es un tema político. Fíjese que el ponente, el magistrado ponente, que es una persona de dudosa reputación moral, que está involucrado en el asesinato de su exnovia, esta persona fue el ponente y él es el magistrado delegado de Cambio Radical. Y a mí me sacan de la posibilidad de ser candidata, de ser la única mujer candidata en Santa Marta, para abrirle el segundo, y yo soy la que voy ganando todas las encuestas que se han dado. Y resulta que el que va de segundo de mí, bastante distante, pero segundo de mí, es el candidato de Cambio Radical. Y el abogado ponente, el magistrado ponente, fue de Cambio Radical. Entonces ahí nos muestra como claramente el hombre ni se declaró impedido ni nada, y bueno, hizo una afectación. ¿A quién se refiere usted? A César Lorduy. Sí. Doctora Patricia, leyendo la resolución 11966, concluye el Consejo Electoral por mayoría que Carlos Caicedo, su hermano, no está inhabilitado para ejercer jurisdicción sobre el distrito de Santa Marta, y cita 2, 4, 6, 8, 10 nombramientos de funcionarios que ejercen funciones de la gobernación en Santa Marta. ¿Ese argumento a usted le parece suficiente, le parece de peso para que la hayan inhabilitado? El hecho de que Indeportes y la gobernación y otras entidades de la gobernación ejerzan y tengan de hecho sede en la capital del departamento, en la ciudad de Santa Marta. Oiga, ¿y dónde queda la sede de la gobernación de Cundinamarca? Pues queda en Bogotá, pero la jurisdicción la tiene sobre Cundinamarca, no sobre el distrito capital. Eso es lo que pasa allá, eso que están diciendo ahí el magistrado ponente, y que fue parte de la denuncia. Realmente cogieron toda la denuncia y la volvieron una ponencia negativa en mi contra. O sea, no hubo investigación, no hubo sustrato jurídico ahí ni del magistrado ponente, y mucho menos de los que votaban, porque los que votan dijeron, no, aquí hay una situación que nos va a afectar si la votamos positivo, porque el magistrado ponente metió miedo sobre eso y ninguno investigó. Eso es un cuerpo político que hizo una decisión. Entonces, venga, los nombramientos que aparecen ahí son nombramientos que están en la nómina de la gobernación, no tienen jurisdicción sobre el distrito, más allá de que la gobernación, la sede quede en Santa Marta, pero ellos actúan sobre los municipios, no sobre el distrito de Santa Marta. Esos nombramientos son de la nómina del departamento, no tienen nada que no los pague la alcaldía. Entonces, ¿cómo van a decir que es un nombramiento que hizo el gobernador y que inciden sobre la alcaldía? Usted me está contando una tesis muy novedosa. ¿El gobernador del Magdalena no tiene jurisdicción en Santa Marta? No, señor, no la tiene. ¿Cómo que no tiene jurisdicción? ¿Los samarios en Santa Marta no votan por gobernador? Sí, pero entonces, su jurisdicción administrativa y política, es que la ley. Es que un tema es la subjetividad de ustedes y otra es la ley, que es clara. La administración jurídica y política que ejerce el gobernador del Magdalena es sobre los municipios del Magdalena, pero, y no sobre el distrito, no sobre la capital de Santa Marta, que es un distrito. La diferencia es, por ejemplo, que usted dice, la gobernación de Cundinamarca queda en Bogotá, es cierto, ahí en la 50 queda la pirámide, pero los bogotanos no votamos para la gobernación de Cundinamarca. Los samarios, sí, pero en el caso de Santa Marta sí votan, pero no hay jurisdicción del Magdalena. Venga, yo le digo, entonces el Consejo Nacional Electoral hizo un reordenamiento jurídico, ¿sí?, de los distritos. Eso es lo que está sucediendo, porque es clara la ley, es que la ley es absolutamente clara. No ejerce ninguna soberanía administrativa, jurídica y política el gobernador o la gobernación del Magdalena sobre el distrito de Santa Marta. Es que no incide en nada. O sea, de acuerdo a la ley. Otra cosa es que quieran interpretar de una manera distinta y hacer un cambio de facto, un cambio de hecho en la normatividad que rige los departamentos y los distritos para el caso del Magdalena.
Consejo Electoral, doctora Patricia, cita la ley 1617 del 2013 y dice que esa ley no modificó ni reguló el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del alcalde, ni tampoco excluyó el cargo de gobernador en Santa Marta. Es decir, el gobernador del Magdalena tendría la posibilidad de ejercer jurisdicción en Santa Marta porque no está prohibido por ley, a diferencia de lo que pasa en Bogotá y Cundinamarca. Sí está prohibido y de paso no lo hace. Ustedes buscan acciones políticas y no le existen. La ley es clarísima. Vea, la ley es clarísima frente a eso. Hay una mala interpretación. Sí. Ahora, yo hice una consulta en el Consejo Nacional Electoral y nos dijo con absoluta claridad que no había ni siquiera traslape entre el departamento y el distrito. Sí. Si son tan diferentes Santa Marta y Magdalena, que es su tesis, doña Patricia, ¿por qué el gobernador Caicedo ha hecho actos en Santa Marta la semana pasada, que estaba en el estadio, en el Sierra Nevada? ¿Y por qué ha hecho actos de rendición de cuentas también en Santa Marta? Mire, porque el gobernador puede perfectamente, si la sede queda en Santa Marta, hacerlo. Pero es que, venga, Dinamarca no hace rendición de cuentas en Bogotá. Pero bueno, yo no sé, pero en el de Magdalena no hay ningún problema en que eso suceda, siempre y cuando la nómina, ¿sí?, las contrataciones de la alcaldía o de la gobernación incidan sobre la alcaldía y no existe. Es que vea, ustedes están mirando superficialmente esto. Es decir, no, es la gobernación, entonces la gobernación también tiene incidencia sobre Santa Marta y no es así. O sea, en lo que tiene que ver con lo que dice la ley. Sí. Otra cosa es la subjetividad de la interpretación, que es la que es posible que ustedes le puedan estar dando. Pero la ley es claro, y no impide y no impedía que yo me inscribiera. Tan tiene jurisdicción el gobernador de Santa Marta que hay de Magdalena, que hay inversiones de la gobernación del Magdalena para Santa Marta. Y por eso es que hay correlación directa entre contratos y actos que se pueden interpretar de campaña. ¿O usted cree que llevar a Jorge Celedón recorriendo a Peter Marjaleres y a los vallenatos recorriendo Santa Marta y el Magdalena no son actos políticos en esta época de campaña? No, ¿y quién lo dice? O sea, díganme en qué parte de la ley está escrito que el gobernador no puede ir a los municipios y hacer entrega de cosas con lo que sí está escrito es que para no cerrar puede el año, beneficiar a un candidato que es curiosamente su hermano. ¿Y en qué momento aparece beneficiando a algún candidato? Pero ¿en qué momento eso está dirigido a beneficiar a un candidato más allá que el cierre de un gobierno? Es que, vea, esas son las otras tonterías de las normas colombianas que en algún momento hay que revisar, y se lo digo con toda la claridad. O sea, las elecciones coinciden con los cierres de los gobiernos distritales, departamentales, municipales. Y entonces en los cierres de gobierno distritales y municipales, los alcaldes gobernadores no pueden hacer entrega de eso. Estoy de acuerdo que hay que revisar estas tonterías. O cambiamos el tiempo de elecciones para un año antes de los cierres de gobierno, o nos toca aceptar que eso lo permite la ley. Doña Patricia, yo estoy de acuerdo que esa puede ser una tontería, pero esa tontería está en una ley y hay que respetar la ley mientras está vigente. No, señor, eso en ninguna ley. Dígame en qué ley está que los gobernadores y los alcaldes no pueden hacer cierre de sus gobiernos en tiempos de campañas. Porque si es que ese es el año electoral, aquí se define como un año electoral el que coincide precisamente con el año de cierre de gobierno, año electoral. A la gente que va a la entrega de resultados, a la entrega de balances de su hermano, el gobernador Carlos Caicedo, vestida toda de naranja, que es el mismo color de la gente de su campaña. ¿Esa no es una intervención clara en política? Coincidencia. Bueno, no, venga, si ven que ustedes, es la interpretación subjetiva de ustedes, que no, miren, allá la gobernación y la alcaldía, entiendo, que solicitaron que se registrara como colores oficiales del gobierno, es decir, que si llega otro gobierno lo pueden cambiar sin ningún problema. Pero eso es pura casualidad. El que haya sido naranja no tiene nada que ver con que haya sido el color que ha caracterizado a Carlos Caicedo durante su vida política. El color oficial es el color del partido. Venga, pero no, más allá de esto, ese es el color del partido. Patricia,
Pues y ese es el color que aceptó. No insultemos la inteligencia de la gente, doctora Patricia, que se aceptó legalmente para que representara sí. a los gobiernos distritales y departamentales. Sí. ¿Eso es así? Yo quiero preguntarle por otra cosa. ¿Usted estuvo en el gabinete de Santa Marta recientemente? Recientemente no, yo tengo 2 años y algo que salí del gabinete. ¿Y qué cargo ejerció? Estaba gerenciando la empresa de agua. La empresa de aguas de Santa Marta. Ah, Sí. usted es la directa responsable del desastre del acueducto. O bueno, administró el desastre. Ay, qué cómico. O sea, hizo todo esto para llegar a eso. No, señor, antes por el contrario. Vea, yo lo invito. ¿Quién me está hablando ahí? Pero doña Patricia, hay que reconocerle. Yo estuve ahí 3 meses. Yo estuve ahí 3 meses. No tenía ni idea. Los 3 Pero la meses pregunta donde es- se mejoró. la No, es pregunta que es la ustedes están siguiente. equivocadísimos. Ustedes son Mire. personas, primero, un poco informadas. Segundo, absolutamente virulentas. Y están equivocadísimos si creen que me iban a hacer una encerrona. Yo estuve solo 3 meses en la empresa de agua. 3 meses donde fueron mayores inversiones, donde hice todo lo que sugirió en ese momento la Super Servicio, para que sepa. Y los resultados de mi gestión han sido los mejores en los indicadores. Así que los invito. Sí, 3 señora. meses nada más. 3 Doctora meses Patricia. antes de la intervención. Una intervención que venían apostándole desde Doctora hace Patricia. varios meses y que Sí. para evitar Sí. y para evitar que yo le metiera la tercera sanción a la empresa ATESA, que tiene convertido en un mulador Santa Marta, a esa concesión antioqueña, amiga precisamente de ustedes y del duquismo, que se ha robado la plata de la basura de los salarios, de los tiene enredados. Yo le metí 2 sanciones por incumplimiento en un plan de mejoramiento, y para evitar la tercera sanción hicieron la intervención de la empresa. Así que no crean ustedes que están hablando con un apéndice aquí. Yo soy una dirigente, soy una muy buena gerente con resultados exitosos. En 3 meses logré los mejores indicadores de los últimos 2 años de nuestra empresa, que además le tengo que decir, tengan en cuenta que esta empresa sufrió no solamente lo que pasaba en Metroagua, sino la pandemia. En la pandemia se nos tocó reconectar a más de 11,000 usuarios que no pagaban el agua y eran grandes consumidores. Y si no se paga el agua y son grandes consumidores, como hoteles y demás, no se puede reinvertir. Pero mire, son una empresa que pagaba a tiempo los salarios de la gente. Sí, para decir que hay una empresa que está quebrada, como la quisieron vender, que no es cierto, porque ahí está funcionando. Hicieron la intervención y jamás la paralizaron un día para decir, nos toca reorganizarla. Continuó perfectamente, además, en el mismo sentido el plan de mejoramiento que llevaba yo, ¿oyó? Y esa empresa jamás se le dejó de pagar un día de salario a los trabajadores. No se dejó de invertir porque yo armé un plan de inversiones para 30 barrios de manera simultánea en menos de 3 meses. Que lo logramos. Y además de eso, se mejoró las pérdidas, que es un gran problema que tiene la ciudad, porque hay unas mafias del agua, como pasa en muchas partes, y esa mejora de las pérdidas y ampliación de usuarios la logramos en los 3 meses que yo hice, y bueno, pues eso venía también de un plan que había. Entonces, si nosotros hubiéramos continuado, se hubiera mejorado. Llegó la EPM, hicieron una intervención política que lo que hicieron fue retrasar el plan de inversión. Pero le quiero decir, don Néstor, que esa empresa jamás con la intervención dijeron, vamos a pararle 1 semana, 2 semanas o 2 meses, porque es que es un desastre. No, antes por el contrario, continuaron igualito el plan de mejoramiento. Jamás paró. Así que muy bien que nos quedó, porque nosotros íbamos avanzando. Bueno. Lo que pasa es que los avances en gestión pública no se dan de un día para otro. Y eso ustedes lo saben perfectamente, así se hagan un poco los locos. Pero lo saben los medios de comunicaciones y lo sabe, por supuesto, quien ha gerenciado y ha trabajado por convertir en mejorías de vida la gerencia pública, que es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros no somos unos habladores de paja, ¿sí? Nosotros somos gente que ha trabajado durante muchos años y ha cambiado la vida de la gente. Y por eso lo invito a que venga a Santa Marta y al Magdalena para ver por qué nos respaldan. Ustedes creen, miren, yo tenía el respaldo mayoritario de todas las encuestas, incluso de las encuestas de la oposición. ¿Y eso es por qué? Porque la gente ve que tenemos realizaciones concretas en gobierno, mientras los otros no. Y lo mismo pasa en el departamento. Hoy el candidato nuestro, Rafael Martínez, es el que va encima de las encuestas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la gente sabe que somos los que hemos trabajado en estos tan pocos años por la mejoría de la vida de la gente. Entonces eso tiene que quedarle claro, no solo a ustedes, sino también al país.
de pronto también tiene que ver con las tabletas que están regalando en los actos políticos, pero digo yo aquí entre paréntesis. Doña Patricia, le agradezco. No insulte a la gente, no insulte al ciudadano. El ciudadano no se deja comprar ni vender por una tableta y usted muy bien lo sabe. Pero no irrespeten a la gente que respalda a los buenos gobiernos, como no solamente pasa en este país, sino que pasa en el resto del mundo. No crean que los ciudadanos son gente que no tiene, ya no tiene cultura política. Sí la tiene, por ejemplo, en el Magdalena, que eligen a quien mejor ha trabajado por ellos, con dificultades, con fallas, con errores, que es normal, porque cuando los seres humanos trabajan, pues cometen errores, ¿sí? No somos máquinas perfectas, somos imperfectos, pero no pesan más sobre nosotros todas las realizaciones que los errores. Si hay errores, y en la función pública hay, y lo hay también por algunos funcionarios, y lo hay por procesos que no se dan bien, que quisiéramos mejorar mucho más a la gente, quisiéramos que haya mayores soluciones, pero no irrespeten a la gente diciendo de que tenemos la mayoría porque regalan tabletas. Mira eso, ¿cuáles tabletas hemos regalado además en Santa Marta, con el Magdalena? En los últimos tiempos quisiéramos para que nuestra gente tuviera más posibilidades de educación hoy en el tiempo de las tecnologías. Doña Patricia, me parece magnífica la oportunidad para hablar de Santa Marta y de los problemas de Santa Marta. Gracias por acompañarnos esta mañana, doña Patricia Caicedo. Muchas gracias a ustedes y los invito a que vengan a Santa Marta, hagan un recorrido y miren lo que falta, pero también todo lo que se ha hecho. Vale. 8:17 minutos. La revocada candidata del movimiento